Hace muy pocos días, esta charla es del 26 de julio del 2021, hace pocos días surgió la noticia de que el secretario de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos pues había cometido ciertos pecados sexuales. El secretario de la Conferencia Episcopal no era obispo, era un sacerdote. Este hecho, que de vez en cuando aparece en los medios de comunicación, las caídas de los sacerdotes que se hacen públicas, me ha parecido hoy que sería interesante como tema para reflexionar teológicamente. Va a ser una reflexión teológica. He hablado sobre este tema en otras charlas y sermones y he enfocado la cuestión como un sermón bajo el aspecto de la grandeza del sacerdocio, la importancia de que el sacerdote sea bueno y santo. Pero esta vez quiero hacer una reflexión teológica distinta. Por eso los que me escuchéis podréis pensar con toda razón, bueno, pero debería insistir en esto o debería insistir en lo otro. Es verdad. Pero eso ya lo he hecho en otras charlas. Esta reflexión que voy a hacer vale para pastores evangélicos, lo mismo. Lo que voy a decir vale para pastores evangélicos porque también algunos pastores, pues en un momento dado, pues se descubre un pecado. Y también vale para los obispos ortodoxos. Una cosa que quizás os va a sorprender es que en el fondo, aunque sea a través de esta cuestión, va a ser una reflexión acerca de Dios. De lo que voy a hablar en realidad es de Dios, aunque sea a través de este hecho. Y el modo en que quiero comenzar a enfocar todo este asunto es un autor protestante, calvinista, de tradición calvinista, aunque ejerció una influencia muy grande en todo el mundo evangélico, que es Karl Barth. Hay cosas con las que no estoy tan de acuerdo con Barth ni muchos evangélicos, pero hay otras cosas que sí que son muy profundas y muy verdaderas que dijo este teólogo que está considerado uno de los más importantes del siglo XX. El pecado de los pastores de las almas. El hombre que tendría que ser luz, ejemplo, que es maestro para ir hacia la virtud, que en un momento dado se descubre que él no vivió eso, que cayó. Karl Barth escribió: el mundo es mundo y Dios es Dios. Dios es el enteramente otro. La verticalidad radical de lo divino frente a la horizontalidad del humano. La distancia cualitativa infinita entre tiempo y eternidad. Para él era lo que mejor definía la relación entre el hombre y Dios. Karl Barth en sus libros dejó muy claro: solo Dios puede salvar por su iniciativa libre y gratuita, en amor y libertad. Él reflexionó mucho acerca del abismo infranqueable que separa al hombre de Dios. Ningún puente tendido por la iniciativa humana,
Ni el intento de la religión en el ámbito existencial, ni el de la teodicea en el intelectual, puede unir las dos orillas del abismo entre Dios y el hombre. Solo Dios podrá hacerlo. Estas palabras me parecen tan esclarecedoras para el asunto que hoy quería tratar con vosotros. El mundo es mundo y Dios es Dios. Es cierto que el pecado del pastor, uso la palabra pastor aquí en sentido genérico para todas las distintas familias del cristianismo, es verdad que el pecado del pastor pues no acerca, escandaliza, pero el mundo es mundo y Dios es Dios, eso no lo podemos olvidar. A la hora de afrontar esta situación, podemos centrarnos y volvernos a centrar y volver a centrarnos en una reflexión hacia nosotros mismos, mirándonos a nosotros una y otra vez sobre el escándalo. Pero Dios, y solo Dios, es Dios. Tiempo y eternidad. Y después, antes he dicho, solo Él puede salvar por su iniciativa libre y gratuita, en amor y libertad. Solamente Dios puede salvar. No podemos enfocar todo este tema de la Biblia, de la religión, del sacerdocio, de los pastores evangélicos que predican, de los obispos ortodoxos que presiden las iglesias de Oriente. No podemos enfocarlo desde un punto antropocéntrico. Sí, dejamos claro Dios, Dios, pero después en el fondo, en lo que estamos continuamente dándole vueltas y más vueltas, es en nosotros mismos. Una persona que se aleja de Dios por el pecado del hombre, algo inevitable, tiene que ser enseñado al acercarse a la fe acerca de la humanidad de las personas que le enseñan esa misma fe. Hay, como decía este autor, una distancia infranqueable entre Dios y el hombre. Ese puente va a ser Cristo. Ese puente entre las dos orillas es Cristo. Pero podemos estar centrados de nuevo en nosotros mismos y olvidarnos del puente. El puente es hacia Dios. También hubo contemporáneos de Jesús que le veían a él como meramente hombre. Por eso le dice Jesús en un momento dado a uno, cosa que puede sorprender al lector actual, solo Dios es bueno. Porque le veía como a hombre. No me idolatres si crees que soy solo un hombre. No me idolatres si crees que soy solo humano. Solo Dios es bueno. Ese es el sentido, pienso yo, de ese extraño versículo cuando uno le elogió. Y simplemente dice que es bueno, fíjate. Ya, pero el sentido. Fijaos, la afirmación de ese hombre era verdadera. Pero Dios, Jesús, la rectifica. Solo Dios es bueno. Esto no vale para este otro asunto. En definitiva, ese versículo del Evangelio, esta charla es una explanación de ese versículo del Evangelio. Cuando uno elogia a Jesús, qué pena, me he acordado ahora si no hubiera buscado el versículo y el capítulo. Y Jesús le dice eso, solo Dios es bueno.
como aquella mujer que le elogió, bendita el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Era un elogio meramente humano. Y Jesús lo eleva. Más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Quiénes son mi verdadera madre y mis verdaderos hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Tenemos que elevar. ¿Era malo el elogio de aquella mujer que dice eso de Jesús? No, Jesús no la corrige, la eleva, no la corrige, no dice, no es verdad. De hecho, el Magnificat en el Evangelio de San Lucas dice, dichosa me dirán todas las generaciones. No hay corrección, hay elevación. Eso es lo que yo quiero hacer con la charla. No niego el daño que hace el pecado. No. No niego la necesidad de que fieles y pastores seamos transformados por el anuncio de Jesús. No lo niego. Podría dar una charla sobre eso. Hay muchas charlas sobre eso, pero hay menos charlas sobre este aspecto. En realidad solo Dios es Dios. Y este hermano que ha pecado, aunque sea pastor, es un humano. ¿Cómo no ser comprensivos con él? No digo con el pecado, pero ¿cómo no ser comprensivos con él? ¿Cuánto? Al máximo. Es barro. Al máximo. Ya, pero debería. Pero es barro. Solo Dios es Dios. Solo Jesús es Jesucristo. Podemos estar todo el tiempo con él. Debería. Podemos estar todo el tiempo recriminando. Pero resultará mucho mejor centrarnos en Dios. Con la excusa de Dios podemos caer en un antropocentrismo. Hay muchos en internet que escriben en foros, en blogs, en infinidad de lugares, comentarios en webs, y se llaman a sí mismos soldado de Cristo, caballero de Dios, guerrero de la ortodoxia, etc. Y se dedican a criticar y criticar y criticar y criticar. Criticar a católicos, criticar a sus propios pastores evangélicos. No leo ruso, seguro que en Rusia pasa lo mismo respecto a los que hay allí. Toda esta gente que dedica, no digo mucho tiempo, todos los días tiempo, en vez de ayudar al pobre, de ayudar al prójimo, se dedican a atacar a obispos, a cardenales, a lo que sea. No están haciendo nada, están haciendo el mal, están haciendo el mal. En vez de caer en la adoración a Dios, se dedican todo el rato a que salgan cosas malas de su lengua con la excusa de hacer un bien, con la excusa, y creen que hacen un gran bien. Totalmente equivocados. ¿Cuántas veces incluso ya no es lo que dicen, es la falta de caridad con la que dicen las cosas? Aquí no puedo dejar de recordar que una vez, acompañado de un número de pastores evangélicos, fui a escuchar a un pastor evangélico. No era un acto de culto, etcétera, era una charla que iba a dar otro pastor. Yo le conocía al pastor que iba a hablar y su conocimiento de la Biblia era maravilloso. Ojalá yo tuviera tanto conocimiento de cada una de sus partes, por pequeña que fuera, como él. Se la sabía de memoria y es un hombre que ha entregado su vida a Dios realmente. Él tenía su trabajo, su familia, pero
Para él la predicación de la palabra ha sido su pasión. Pues cuando me enteré de que él iba a predicar, con mucho gusto fui a escucharle. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que se dedicó todo el rato a un ataque a la Iglesia Católica. Habló de Lutero, habló... La Biblia yo creo que no la citó ni una sola vez, creo que ni una vez. Yo iba a escuchar la palabra de Dios, aunque fuera de su boca. Pero salí muy defraudado. Y os puedo asegurar una cosa. Los que había allí, evangélicos, salieron defraudados. Habían ido a escuchar la palabra de Dios, no un discurso humano sobre cuestiones históricas. Que al final, más que cuestiones históricas, era un mitin, una soflama, un llamamiento a la rebelión contra esa iglesia de esa época. Yo había ido a escuchar la palabra de Dios. Él era pastor. Pero ¿cuántas veces los fieles no caemos en ese mismo error? Pudiendo centrarnos en lo bueno, nos centramos en lo malo. En el fondo, pudiendo adorar a Dios, estamos dando vueltas alrededor de nosotros mismos. Otro aspecto que quiero entrar en consideración, porque el caso de este sacerdote me ha tocado especialmente. Un sacerdote que ha caído, ha podido predicar la verdad y ayudado al pobre y consolado al necesitado toda su vida. Toda su vida. Es decir, su pecado no anula el bien que ha hecho. Su pecado no anula el bien que ha hecho. Porque muchas veces tendemos a pensar, era un falso, era un Judas, era... Y no nos damos cuenta de que esa persona ha estado haciendo el bien durante todo el tiempo, aunque en un momento dado, desanimado, tentado a lo mejor muy fuertemente, cayó. Eso no anula el pasado. No le juzguéis, porque en el fondo lo que puede haber es un juicio hacia toda su persona y os estaríais equivocando. Porque Dios mismo, al que algunos intentan defender, como si necesitara ser defendido al modo humano, os diría, sí, ha caído, ya me ha pedido perdón, ya lo he justificado, ya está limpio. ¿Pero por qué atacas a mi hijo? Si ha hecho bien toda su vida. Cuando sale un escándalo de un pastor evangélico, yo que soy católico, alguno piensa, se alegrará mucho, dirá, qué bien, así se demuestra que ellos son los malos y nosotros los buenos. Para nada, para nada, para nada. Yo les deseo a los pastores evangélicos que cada vez vivan más de la palabra de Dios, que cada vez vivan más en Cristo Jesús, que cada vez los frutos del Espíritu sean más poderosos. Y la unión entre todos los que seguimos a Jesús, la deseo fervientemente. Como dijo Jesús, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pero hasta el día en que Dios produzca ese milagro, les deseo que Dios los ame lo más posible y me pueden superar a mí en amor a Dios, en fe, en esperanza, en todo. Y me alegraré. Alguno dirá, no, porque entonces la verdad quedará oscurecida y pensarán que da lo mismo y pensarán que la verdad está con ellos. No veamos la fe, el seguimiento a Jesús, como en el mundo se ve la lucha entre partidos políticos o en el deporte entre equipos deportivos. No. Ya, pero es que la verdad,
¿Cómo hizo Jesús con los samaritanos? Los samaritanos eran una herejía. Los samaritanos habían añadido cosas a la fe de Moisés y habían quitado otras. Y habían construido un templo en el monte Garizim, que había sido destruido unos años antes del nacimiento de Jesús. Y sin embargo, ¿cómo les trata Jesús? Y a los publicanos, y a los pecadores, y a los paganos, que no es que fueran herejes, es que no creían en nada. ¿Cómo les trata? ¿Como a enemigos? ¿Como a basura que hay que odiar? La unión se producirá cuando Dios quiera. Y la deseo, y tantos la desean. Cuanto más nos amemos, más feliz estará Dios. Cuanto más nos odiemos y nos pongamos la zancadilla, más difícil va a ser esa unión. Más difícil. La unión va a ser fruto de un milagro, porque creemos algunas cosas que son distintas. Pero si encima nos odiamos, vale, tú crees eso, pero vamos a amarnos. Vale, los samaritanos, creéis que hay que adorarle en el Garizim, habéis quitado libros de la Biblia, vale, pero vamos a amarnos, te voy a ayudar. Jesús pone como ejemplo a un hereje samaritano como ayuda al judío caído en el camino. El sacerdote caído. Kiko Argüello, el fundador del movimiento neocatecumenal, ponía un ejemplo, me dijo una buena amiga mía. Imaginaos que un hombre que es adúltero y que no es nada edificante, hace cosas malas, tiene algún vicio. En 1944, creo que ese fue el año, está por la playa, viendo la costa en Francia, y de pronto ve que se está produciendo el desembarco de Normandía. Y fuera al pueblo más cercano en su bicicleta, gritando por las calles en la plaza: están desembarcando, están desembarcando. Vale, él podrá ser adúltero, le podrá gustar el vino, pero está anunciando la verdad. Lo mismo pasa con el sacerdote caído, con el pastor caído, con el pope ortodoxo que se ha descubierto esto o lo otro. Lo mismo pasa. Recordemos otra cosa. Hay una distancia infinita entre el sacerdote más santo del mundo y el pastor más santo del mundo y Dios. Hay la misma distancia infinita entre el más santo sacerdote y Dios y un sacerdote pecador y Dios. Alguien podrá decir: yo soy santo. Sigues estando a distancia infinita. Hay mucha menos distancia entre tú y ese pecador que entre tú y Dios. Lo digo para que sí, busques la virtud, pero también pongas las cosas un poquito en su contexto. Porque si no, harás como cuando dijo Jesús que llegó el fariseo al templo y dijo: yo no soy como ese. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a través de Jesús? Tienes razón, no eres como ese, eres peor que ese. Eres peor que ese. No se dice del publicano que fuera pecador, del fariseo que fuera pecador. Cuando fue al templo lloró levantando las manos y diciendo: te doy gracias. No se dice que fuera pecador. Del publicano, sí. Pero el publicano bajó justificado. El publicano bajó justificado. El fariseo no se dice que era pecador, pero dice, pero no bajó justificado. Es decir, ¿qué viene a decir las palabras de Jesús? Es que todos sois pecadores. Es que todos sois pecadores. ¿Cómo, por lo tanto, hay que juzgar
al que ha caído, con el amor de Cristo, con el amor de Cristo. Y recordemos, la verdad es indestructible. Los labios del pastor que predica, sea él como sea, no la mancha. No la mancha. La verdad sale pura y perfecta porque es santa, aunque el hombre que predica no sea santo. Y si es pecador, pues también si es pecador, no, tampoco si es pecador la mancha. La gracia del bautismo, tampoco. Cuando le bautice un pastor, aunque sea el peor de todo el orbe, recibirá la gracia del bautismo, la gracia que viene de lo alto. ¿Significa entonces esto que da lo mismo todo? No. Estoy poniendo las cosas en su contexto. De vez en cuando hay que hacerlo, como hizo Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. Ahora bien, a Dios se le escucha en la santidad. Es verdad que cuanto más seamos santos, mejor escucharemos a Dios. Pero, ¿no ha dicho usted que todos éramos pecadores? Sí, pero también dice Jesús, sed santos, como mi Padre celestial es santo. Y Él no nos pediría que fuéramos santos si no pudiéramos serlos. En la santidad se escucha a Dios de un modo más profundo, más nítido. Pero primero hay que poner en contexto las cosas. Es curioso, los más santos son los más bondadosos con la oveja perdida. Los más santos son los más bondadosos y ellos nunca adelantan el juicio de Dios, porque el juicio solo pertenece a Dios. Tendrán que tomar medidas si de verdad son convenientes, pero esas medidas realmente no son el juicio de Dios. Porque alguno puede llegar a confundir su juicio con el de Dios. Es una tentación, es un error. Isaías 64:6. Este texto, bueno, lo voy a leer como aparece en muchas traducciones. Todos hemos llegado a ser como el que es impuro, y todas nuestras obras rectas son como un trapo sucio. Hay una palabra que no está bien traducida, trapo. Lo demás está bien. Pero el texto hebreo, beged, aunque en varias traducciones, en varios idiomas lo traducen como trapo, en realidad es solamente ropa. Eso no hay ninguna duda. Aparece muchas veces esa palabra en la Biblia y se refiere a todo tipo de ropa, desde la de los príncipes hasta la de los pordioseros. Viene de la raíz cubrir, cubrir. Entonces, todos hemos llegado a ser como el que es impuro. Es verdad que esto lo dice Isaías en una época previa al castigo, en que esto era particularmente verdad, la deportación. Pero se aplica a todo el que lea la palabra de Dios. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O en otro evangelista, perdona nuestra amartía, nuestro pecado, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todos hemos llegado a ser como el que es impuro. Y es palabra de Dios. El
que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios no nos juzgará por nuestra pureza y nuestras grandezas, las mías, mis grandezas. No, no. Primero, te salvarás por tu fe. Y en esa fe, transfórmate para producir fruto, que tú mismo serás el primer beneficiado de esos frutos, de esa conversión. Pero Jesús lo dijo, perdona nuestras deudas. Están en presente. No dijo, perdona las deudas a los que las tengan, o tú perdonaste nuestras deudas. No, perdona. Tantas veces hay esta insistencia de lo que dice Isaías. Sigue en el Nuevo Testamento. Y San Pablo hablaba a cristianos y tantas veces va a repetir esta gran verdad de que somos pecadores. Bueno, lo dijo Jesús, el justo cae 7 veces. No digo yo que no haya personas ya no justas, sino santas, que realmente jamás van a caer queriendo en nada, ni en lo pequeño. Pero es curioso, justamente esos santos son los más bondadosos con el pobre hermano que ha caído. Ironía. Cuanto más pecador sea uno, más rabioso se vuelve contra el hermano caído. ¿Cuántas veces en esos foros del demonio, en que lo que se hace es criticar a sacerdotes, obispos, pastores evangélicos, etc., muchas veces el que escribe dice, y yo también soy pecador, yo soy el más pecador que todo, a saber lo que hay para que tenga que empezar por allí. No, si yo soy el más pecador que todos, pero ¿qué hay detrás de eso? Bueno, en algunos casos lo sé. Y le diría, ¿cómo te atreves tú a tirar una piedra si no estás libre de pecado? ¿Cómo tiras aquí en la plaza la piedra sobre la adúltera? Si tú eres el primero que tendrías que pedir misericordia. Todos hemos llegado a ser como el que es impuro. Y nuestras obras rectas son como ropa sucia. La ropa que nos cubre, del verbo bagad, cubrir, la ropa que nos cubre son ropa sucia. No es trapo, como dicen muchas traducciones, pero es ropa sucia, sucia. Todos nos hemos marchitado como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, se nos llevan. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Hojas secas, marchitas, que el viento se lleva. Reconozco en toda esta reflexión, sea uno católico, evangélico u ortodoxo, que todos los que leemos la misma palabra de Dios, que seguimos al mismo Jesús, que el Señor nos ha dicho predicad, sed pastores de un grupito de personas, cada uno de nosotros se mueve entre estas dos verdades. No eres nada, eres indigno, tus obras son ropa sucia. Y por otro lado, yo te he hecho digno, yo he hecho dignas tus obras. Las dos cosas son verdad, las dos cosas son verdad. Pero ojo, es que incluso en el pastor caído, que un día fue adúltero y engañó a su esposa, lo que sea, sus obras buenas son obras buenas. Sus obras dignas son obras dignas. Sus obras aceptas son obras aceptas. ¿Quién eres tú para adelantarte al juicio de Dios? Las 3 ramas que he dicho,
católica, ortodoxa y evangélica, protestantes en general, tienen sus medios sobre qué hacer cuando un pastor pues ha caído. ¿Ha caído una vez o ha caído un tiempo? ¿Ha caído en privado o ha caído de un modo que se ha desvelado su desnudez, su vergüenza? Todos tienen su sistema. Y ellos, si son hombres iluminados por el Espíritu Santo, vivificados por Él, actuarán de acuerdo al Espíritu de Jesús, como si Jesús estuviera allí. Y normalmente podemos decir que se hace bien, porque se entiende todo esto que he dicho. Todo lo que he dicho en esta charla, en el fondo, se tiene en mente. La gente a veces no es tan buena. A un compañero también puede no ser tan bueno. En el fondo, detrás de su crítica, lo que está diciendo es: yo no soy así. Yo soy puro. Bueno, Dios le puede decir sí, pero a lo mejor has hecho menos bien que Él, ¿eh? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Dirá también cuando esté en el banquete y venga aquella mujer que le unge los pies. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Es cierto también que la transformación de Cristo es del ser. No es que yo soy malo y hago obras buenas por el don de Cristo. No, sino que yo, por la gracia, me transformo en bueno. En lo más profundo de mi ser he sido transformado. Si os fijáis, esas dos verdades, soy impuro, soy una ropa sucia, y la otra verdad, os he transformado, os he hecho dignos, las dos cosas son verdad. Y las dos cosas merecen ser meditadas y que transformen nuestra forma de pensar, para no pensar como el mundo, con sus luchas entre partidos o sus linchamientos contra personas. La santidad no es un vestido que nos recubre. Lo que hay debajo del vestido se transforma. Pero hay también una forma correcta de entender la indignidad y otra forma incorrecta, llena de matices. ¿Cuál es la respuesta? La Biblia entera. La Biblia entera. Vamos a volver a Karl Barth, el teólogo del que hablaba al principio. Escuchemos estas palabras de Karl Barth en este tema que estamos hablando, que sí, que hay pastores que han caído. Dice Karl: nuestra relación con Dios es irreverente. Creemos saber lo que decimos cuando pronunciamos la palabra Dios. Le asignamos el puesto supremo en nuestro mundo. Con ello, lo situamos básicamente en línea con nosotros y con las cosas. Pensamos que Él necesita de alguien y creemos poder organizar nuestra relación con Él como ordenamos otras relaciones. Nos aproximamos a Él con petulancia y lo arrastramos de modo irreflexivo a nuestra cercanía. Nos permitimos establecer con Él una relación habitual. Nos permitimos contar con Él, como si eso no fuera algo especial. Nos atrevemos a presumir de ser sus confidentes, protectores, administradores y negociadores. Confundimos la eternidad con el tiempo. En esto consiste lo irreverente de nuestra relación con Dios.
Y eso es insumisión. En el fondo, nosotros mismos somos los señores de esta relación. Es algo de una profundidad tan grande. Cuando uno escucha esto, uno entiende por qué se dedica tanto espacio a reyes como David o Salomón. Es curioso, hubo muchos más reyes, pero de los que más se habla justamente es de ellos. Y de David, porque aún de Salomón se dice más genéricamente al final, que las mujeres le descarriaron, pero de David se explica con todo detalle el pecado que tuvo con Betsabé. Se explica también el pecado cuando hizo el censo. Ya le había perdonado antes, cuando no solo el adulterio, el asesinato. Pero es que después vuelve a pecar y de nuevo Dios le perdona. Tenía tantos reyes y de algunos se dice que fueron buenos, rectos ante Dios, tal, pero de los que hablas de estos, con extensión, hay una enseñanza en ese hecho. Alguien dirá, bueno, sí, pero era el Antiguo Testamento. Bien, de acuerdo, es verdad, pero la relación de David con Dios era una relación muy íntima, de amistad continua, andaba siempre con Dios ante sus ojos. Algunos personajes del Antiguo Testamento vivieron ya con una amistad con Dios como la que se va a enseñar en el Nuevo Testamento. En cualquier caso, es verdad, son hombres que todavía no han escuchado a Cristo, no tienen la gracia que se va a dar en el Nuevo Testamento. Pero Dios a los que nos hace leer continuamente es la vida de ellos, no de algún apóstol como Tomás cuando después de la ascensión del Señor se fue a predicar. Tampoco se nos cuenta la vida de Mateo, la obra de tantos hombres que siguieron a Cristo hasta el martirio, etc. En eso hay una enseñanza. En eso hay una enseñanza. Vamos a continuar con Karl Barth y de nuevo escuchemos esto en el tema que estamos hablando, porque cambia de escucharlo en general a aplicarlo a este asunto. Dice Karl Barth: para nosotros se trata no de Dios, sino de nuestras necesidades, por las que Dios debe regirse. No contenta con todo eso, nuestra arrogancia exige además conocimiento de un ultramundo y acceso a él. Nuestro comportamiento pide a gritos una fundamentación profunda, elogios y recompensa del más allá. Nuestra alegría de vivir codicia horas devotas, ansía prolongarse en la eternidad. Al sentar a Dios en el trono universal, pensamos en nosotros mismos. Al creer en Él, nos justificamos, nos aprovechamos y nos reverenciamos a nosotros mismos. Nuestra piedad consiste en confirmarnos de modo solemne a nosotros mismos y al mundo, en ahorrarnos bajo capa religiosa la contradicción. Consiste en que, utilizando todos los signos de humildad y de conmoción, nos rebelamos contra Dios mismo. Confundimos el tiempo con la eternidad. Es tan bonito. Sea como sea nuestro pastor,
También yo tengo un pastor, el obispo, y también hay un pastor de pastores en la Iglesia Católica. Tan bonito decir, venga, démonos la mano, caminemos juntos, conscientes de que solo Dios es Dios, conscientes de nuestro barro. Es verdad, hay cosas, es verdad, que impiden el pastoreo. Pongamos el ejemplo de un pastor que robara. Pongamos el ejemplo de un pastor que llega borracho al culto a Dios. De sacerdotes católicos podría poner infinidad de ejemplos. Es verdad, el sentido común. Es verdad que puede haber mal por mantener una situación que no debe permitirse. Llega un momento en que hay que decirle, mira, vamos a ayudarte. Ahora mismo deja esta iglesia, vamos a ayudarte. El sentido común. Pero lo que está claro es que lo más fácil es morder, el ataque, la crítica, el juicio, el faltar a la caridad. Eso es algo humano, es algo humano. La gente no suele pasarse de benignidad, de bondad, de caridad. En el fondo, si entendemos bien cuál debe ser la relación entre los fieles y los pastores, con el bueno y santo es muy fácil, con el otro que sea lo contrario no es tan fácil. Eso después, a otro nivel, lo aplicamos a nuestra familia, al mundo, a la empresa donde trabaje usted. Siempre va a haber malos compañeros, jefes que le hagan la vida imposible. Claro, todo se aplica. Es verdad que es distinto. Y he estado hablando aquí del pastoreo, del hombre que ha renacido del agua y del espíritu y ha caído. Pero después esto cambia toda nuestra relación con todo. Voy a acabar con las últimas palabras de Karl Barth. Eso es nuestra sumisión, eso es nuestra relación con Dios, eso es nuestra relación con Dios fuera de Cristo y sin Cristo, más acá de la resurrección, antes de que se nos llame al orden. Dios mismo no es reconocido como Dios, y lo que llamamos Dios es en realidad el hombre mismo. Servimos al no Dios, puesto que vivimos para nosotros mismos. Primero se oye la promesa, seréis como dioses, y luego se pierde el sentido de la eternidad. Primero se inocula la vanagloria en los hombres, y luego se desconocen las distancias respecto a Dios. El nervio de la relación con Dios fuera de Cristo y sin Cristo es la insumisión de los esclavos, porque pensamos de nosotros lo que solo es lícito pensar de Dios. No podemos tener acerca de Dios una idea más elevada que sobre nosotros mismos, porque somos para nosotros mismos lo que Dios debería ser para nosotros. Dios no es para nosotros más que lo que nosotros somos para nosotros mismos. Esta frase, la que he leído antes, voy a repetirla porque es tan profunda. Dice este gran teólogo, porque pensamos de nosotros lo que solo es lícito pensar de Dios. Y aclara, no podemos tener acerca de Dios
una idea más elevada que sobre nosotros mismos, es decir, que la que tenemos acerca de nosotros mismos. Esa es la incapacidad que tienen muchos, y todos tenemos un poquito de esa incapacidad. Pensamos en Dios, pero muchas veces no. Estás pensando en la salvación, en tu salvación, en yo. ¿Pensamos en el poder de Dios? Sí, muy poquito, porque enseguida decimos, le voy a pedir esto, que me haga esto, yo conseguir esto, yo quiero esto. Y así todo, volvemos a doblarlo para que vuelva a nosotros. En el fondo, por más que pensemos elevadamente de Dios, en el fondo es un yo el que hay detrás de ese Dios. En el fondo disminuimos a Dios, humanizamos a Dios, lo instrumentalizamos. Se convierte en nuestro medio para conseguir esto. Aunque sea la salvación. ¿Qué me interesa de Dios? La salvación. Yo. Ser feliz yo. Es algo para ser meditado muy profundamente. Y entonces, si nos damos cuenta de esa distancia, de ese abismo de distancia que hay entre Él y todos nosotros, y yo, tampoco nos costará perdonarnos. El perdón de los propios errores, de uno a sí mismo, porque diremos, siendo yo lo que soy nada, lo extraño es que solamente haya pecado en esto, haya infringido en esto. No cuesta el perdón de uno mismo. No cuesta entender por qué somos tan poca cosa, tan limitados, tan pobres. Como dice en el Apocalipsis a una iglesia Jesús mismo, una de las 7 cartas, porque estás desnudo, eres pobre, estás ciego. Podemos aplicárnoslo. Aquí, de verdad, yo ya soy bondadoso con todos los hermanos. Bueno, también en eso hay algo de soberbia. Realmente no me doy cuenta, no, me arrepiento de lo que he dicho, me he equivocado. Hasta el que quiera ser más bueno con los hermanos, si nos miramos con más detención, seguro, no. ¿Y no te enfadaste el otro día hablando por teléfono sobre tal persona? ¿No te enfadaste hablando sobre tal otro? ¿No le dijiste esto o lo otro? Y uno dice, pues es verdad. El remedio es entender esa distancia, solo Dios es Dios. El remedio es entender que incluso cuando yo quiero ser bueno con el hermano, quizás no sea tan bueno, o no siempre sea tan bueno. Siempre se nos dirá, bueno, pero si todo se permite, esto sería un desastre. Sí, es verdad. Pero hay quienes tienen autoridad y ellos tendrán que ser justos, pero después el resto se nos pide la benignidad. Se nos pide la benignidad. Última texto de Karl Barth que voy a leer y doy por terminada esta charla. Abramos el oído a este hombre que toda su vida profundizó en la teología. La secreta identificación con Dios trae consigo el manifiesto aislamiento respecto de Él. El Dios con minúscula lleva a prescindir del Dios con mayúscula. El hombre ha capturado y encastillado la verdad
es decir, la santidad de Dios. La ha acompasado a sus propias medidas y con ello la ha desprovisto de su seriedad y alcance. La ha hecho vulgar, inocua e inútil. La ha convertido en falsedad. La irreverencia del hombre pone de manifiesto esta perversión y su irreverencia le empujará de continuo a una insumisión creciente. Si el hombre es Dios para sí mismo, entonces el ídolo tiene que entrar en escena. Si se idolatra al ídolo, entonces el hombre tiene que sentirse el verdadero Dios, el creador de esta criatura suya. Hay que meditar estas palabras. Hay que entender a la Iglesia entera, universal, bajo estas palabras. Es cierto que la mayor parte de la gente, de los que creen, de los renacidos, adoran a Dios. Pero estas palabras nos ayudan a entender que podemos hacerlo con más pureza, con la gracia de Dios, claro. Si no, nos vamos a mover siempre en lo humano. Pero siempre podemos aumentar esa pureza. Al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Solo a Dios. Nos postramos ante Él, que es el misterio. Nos postramos ante Él, que es el único que tiene el juicio. Nos postramos ante Él, ante aquel del que Jesús dijo, solo el Padre Celestial es bueno. Hay un sentido de esa frase que es tan verdadero. Cuando digo este sermón de cuántas cosas me tengo que arrepentir, hasta cuando creo ser bueno con el prójimo, con el hermano caído, quizás no sea tan bueno. Quizás hay mucho de todo esto que he dicho en mí. Es verdad, yo he escuchado a hermanos que un día hicieron mucha oración, laicos y después se enfriaron. Estoy seguro de que Dios les dará el premio en el más allá, aunque pasaron una etapa en que se volvieron a adormilar, como antes de su conversión, una etapa en la que se volvieron a enfriar. Pero ante Dios todas nuestras obras están presentes, porque Dios vive en un eterno presente. Lo que hayamos hecho bueno, puramente por Dios, sigue en la presencia de Dios, en su eterno presente, toda la eternidad. Eso nos da ánimo. Nos da ánimo, nos hace comprensivos de nosotros mismos en orden a la salvación. Señor, sálvame, creo. O mejor dicho, quiero creer. Señor, te pido perdón. O mejor dicho, quiero pedirte perdón. Pero si tú no me das una gracia, un don que haga arder mi corazón, ya puedo yo apretar los músculos que no voy a sacar de mí más que humanidad. Hermanos evangélicos, me alegro de todas las cosas buenas, vuestras de todo corazón. Me duelo cuando un pastor sale en las noticias porque se haya descubierto algo malo. Además, no le juzgo,
Siempre pienso, Dios sabe si es verdad esta noticia o si ha sido agrandada. No lo juzgo. Lo mismo respecto a los ortodoxos. Hace muchos años, no en público, pero hablando a veces con amigos y tal, pues criticaba los defectos que conocía de algún patriarca ortodoxo, sus obispos, tal. Noté que Jesús me reconvenía. Me dijo, no lo hagas. Son verdaderos obispos. Son pastores de su grey. No lo hagas. Me quedó tan clara la reprimenda que yo sentí en mi interior que dije, nunca más, nunca más, nunca más. ¿Eso anula el pecado que ellos tengan? No. Pero no sé yo el que ponga mi mano sobre el ungido del Señor. Yo no. Yo no. Vivimos en un mundo que es tan bello. Yo ahora mismo aquí tengo una ventana donde se ve un cielo tan azul, tan claro, con unas nubecillas blancas. ¡Qué armonía! Y unos árboles allí en un parque. ¡Qué armonía! Tenemos que unirnos a esa armonía de la creación de Dios, de la naturaleza y de la creación superior de la gracia que es la Iglesia. Vivir en esa armonía, en la creación natural y la sobrenatural. Pero siempre reconociendo nuestra cualidad de criaturas. Criaturas. Infinita distancia hasta Dios. Tengo bastante conmigo mismo para meterme a juzgar. No digo ya criticar, sino juzgar en mi interior a los demás. ¿Quién soy yo? Alguien que camina hacia el Señor con la esperanza de su salvación. Nada más. Hay gente que dice, usted es un santo, tal cual. No me molesto en corregirles y en enfadarme, en protestar. No, no. Sé que todos somos como una vestidura sucia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Qué bello. Señor, no soy digno. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa es mi santidad. Señor, no soy digno. Indignidad. Pero la fe, la fe, la fe. Una sola palabra. Hayas hecho tú lo que hayas hecho, que te remuerde, que no se te sale de la cabeza, que no te perdonas a ti mismo. Aquel hombre ladrón, menuda vida tendría. Jesús le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se nos ha asegurado la salvación en la Biblia, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, pero el que sí que se nos ha asegurado la salvación es de aquel ladrón que menudas cosas había hecho que le habían condenado. Es verdad que podemos estar ciertos de la salvación de los apóstoles por algunos aspectos que se dicen en el Apocalipsis que dan a entender eso. Yo creo, por supuesto, en la salvación de los apóstoles. Pero no se dice de forma expresa. Del único que se dice es del ladrón. Es del ladrón. Qué forma tan distinta de pensar la de Dios de la de los hombres. Por favor, no confundáis vuestra forma de pensar respecto a las iglesias, a las comunidades de los creyentes en Jesús, de distintas formas de seguirle a Jesús,
con el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios. He hablado antes de ramas. No es que dé lo mismo la rama, no es que la verdad da lo mismo esta rama que la otra, no. Yo creo que hay una iglesia que es la verdadera. Y de hecho, eso está dividido en ramas, pero la iglesia es una. Y pienso que una de esas ramas es la iglesia verdadera, que es la católica. Ahora bien, sé que el evangélico piensa que la verdadera es la evangélica y los ortodoxos los ortodoxos. Y os amo sabiendo que pensáis eso. Y os suplico que me améis pensando lo que pienso. Hay una cosa que tenemos en común, que todos, estos tres grupos, tenemos el inmenso don de poder escuchar la palabra de Dios. Eso sí, eso es común. El inmenso don de la palabra de Dios. No nos pondremos de acuerdo en los dogmas, no nos pondremos de acuerdo en si son 7 los sacramentos, no, pero la palabra de Dios, la palabra de Dios, ese bálsamo, Dios nos enseña directamente. ¿Qué más se puede pedir? ¡Qué regalo! Todos somos como una vestidura sucia. Y ahora la charla va a acabar y vamos a intentar desde esa humildad, intentar ser una higuera, como cuando Jesús pasó al lado de la higuera y buscó fruto, producir frutos dignos, porque Él nos hace dignos, porque Él pone la semilla que va a crecer. Tratemos un poquito y después un poco más. Propósitos. Que la higuera no sea maldecida y se marchite. Nada más. Os deseo a todos lo mejor. A todos. Y que caminemos y por la misericordia de Dios que un día nos podamos encontrar en el más allá y decir, hombre, Padre Fortea, hombre, tú me escuchabas en Colombia y tú en Brasil, hombre, vaya, por fin veo tu rostro, te conozco, será tan bello. Y decir, pues fíjate, es así, al final son así las cosas en el cielo, siempre dando, por supuesto, que será regalo. Yo no merezco para nada el cielo. Si lo obtengo, será para el más santo y para el más pecador lo mismo, un regalo. Pero por la misericordia de Dios, por la virtud de la esperanza de la que habla San Pablo, espero que nos encontremos y que comentemos y hablemos la Jerusalén celeste. Nada más. Hasta pronto a todos. Os deseo lo mejor.